Gloria a Dios, que Dios los bendiga, queridos hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros, amén. Sean todos bienvenidos los hermanos que están aquí presentes y los hermanos que miércoles a miércoles se conectan con nosotros. Hoy salimos un poquito más tarde, pero sepan disculpar la demora. Los hermanos también de allí de Las Piedras, de 106.3, pero ya estamos en el aire, amén. Gloria a Dios. Y como siempre, hermanos, dando los anuncios de la actividad de la iglesia. Como todos sabemos, este sábado tenemos culto aquí en este lugar, 5:30 de la tarde, con palabra de Dios y alabanza. Gloria a Jesús. Los lunes, hermanos, estamos haciendo oración, cada uno en su casa, los hermanos, aquellos hermanos que están escuchando también, que puedan estarse uniendo. 6:30 de la tarde estamos orando en nuestras casas al Señor, por todos aquellos que están enfermos, por todas las necesidades, por nuestro país, por todas las cosas que siempre oramos aquí, hasta que ya venga un tiempo un poco más lindo. Yo que ya se están abriendo más la frontera, las cosas, bueno, y la iglesia también, si Dios quiere, va a volver prácticamente a la normalidad. Amén. Gloria a Jesús. Hermanos, también decirles que el próximo miércoles también tenemos culto en este lugar con lo mismo que le hemos titulado A la luz de la palabra. Hoy vamos a estar viendo, a pedido de la hermana Teresa Fresenga, que ella quería, sobre sanidad. Amén. Un tema que a todos nos toca, ¿verdad? ¿Quién no ha padecido, no padece una enfermedad o no tiene alguna cosita allí? Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Amén. Y bueno, los niños el sábado que viene van a estar celebrando el Día del Niño aquí, el sábado a las 3 de la tarde, a las 15 horas. Ya el sábado pasado comenzaron, unos cuantos niños se fueron arrimando y confiamos que a medida que los niños se van enterando que hay reunión los sábados, que ya retomamos, se van a ir acercando. Amén. Así que oremos por los niños, por las maestras, que el Señor les dé sabiduría y que los niños puedan acercarse. Y los jóvenes también se reúnen, a veces por Zoom, a veces presencialmente, los domingos a las 16 horas. También oremos por los jóvenes, por los maestros, para que el Señor también en estos tiempos esté tratando con la juventud. Amén. Gloria a Dios. Así que por aquí los anuncios. Bueno, ya todos saben del evento del 24, pero quedamos por ahí. Amén. Gloria a Dios. Así que seguimos alabando al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Amén. En esta tarde. Dame de beber de tu manantial. Amén.
solo por tu gracia, por tu poder, Señor, es que nosotros andamos y caminamos por fe, no por vista, Dios mío. Por eso te damos gracias por tu Espíritu Santo, que Él nos ayuda, que Él abre nuestro entendimiento para que podamos abrir la palabra, Señor, y comprender, Señor, lo que ella tiene para nosotros. Tú lo has revelado en este tiempo, Señor amado, para que nosotros la podamos escudriñar, pero sobre todas las cosas poner por obra, Dios mío, en el nombre de Jesús. Bendice cada hermano que está escuchando este programa, que seas tú obrando en las vidas, en los corazones, y sujetamos todo espíritu contrario, todo aquello que quiera perturbar, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Que tu palabra sea predicada tal cual tú la dices. Te damos gracias, te bendecimos. Amén, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Tomen asiento, hermanos. A pedido del hermano Roque vamos a ser breves. No le digo por qué, pero gloria a Jesús. Aquellos que son futboleros sabrán. Gloria a Dios. Hermanos queridos, que hay hermanos que hacen con el dedo así, pero bueno, nosotros estamos en el cuadro de los ganadores. Gloria a Jesús, que en el cuadro de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, como decía, la hermana ha pedido de ella, es bueno que los hermanos se interesen por qué dice la Biblia sobre la sanidad. Ya la hermana Miriam abrió el culto cuando Pedro y Juan subían al templo y había un hombre allí paralítico de nacimiento, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús ese hombre anduvo y saltó y entró en el templo. Gloria a Dios. Pero la sanidad, hermano, es un acontecimiento, proceso de devolver la salud a una persona. Amén. O animal. Tiene que ver con la curación de la enfermedad y la restauración de la vida plena. Amén. O sea, cuando necesitamos sanidad, sin duda, porque estamos enfermos. Gloria a Dios. Y hermano, aquí tenemos, si lo miramos por el lado natural, físico, vamos a decir, normal de cada ser humano, hay ciertas reglas, ¿verdad? Que nosotros decimos, bueno, yo recuerdo una doctora de medicina laboral que teníamos en el trabajo, que ella nos decía, según la vida que tenga de los 15 a los 40 años, es la vejez que determina. Y es verdad, físicamente estamos hablando, ¿no? Porque si usted cuando es joven, hace ejercicio, tiene una buena alimentación, bueno, sin duda que normalmente estamos hablando, ¿no? Porque vieron que ahora hay jugadores de fútbol que también hacen ejercicio, tienen buena alimentación y les dan un ataque de corazón. No estamos hablando de suicidio, pero estamos hablando a rasgos generales, ¿verdad? Cuando una persona hace una buena alimentación, después tiene menos problemas ya cuando... Nosotros por lo general, los uruguayos, venimos de descendencia de español y de italiano, somos de la pasta con tuco, la cazuela, asado, todas esas cosas, todo lo que no podemos comer nos gusta. ¿Es verdad o no? Amén. Entonces después ya cuando pasamos los 40 y pico, 50, ya empieza el colesterol, empieza la presión, algunos antes, algunos no tienen nada, ¿no? Son físicos, gracias a Dios, que están bien, bueno. Pero ya cuando empiezan esas dietas, ya nos empiezan a prohibir, no coma esto, no coma embutido, pescado, todas esas cosas, ¿no? Y empiezan los medicamentos. Pero esto no quita, hermano, y que se entienda bien, porque muchas veces nos enfermamos nuestro cuerpo, porque es normal, es el proceso normal. La Biblia dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día. No vamos a pretender como vamos a decir, los que salen en televisión, de estar siempre con la carita estirada, porque mire que tienen varios palillos atrás. Entonces, nosotros a veces nos van quedando las arrugas, nos vamos, y bueno, el proceso del tiempo, pero es el hombre exterior que se va desgastando. Gloria a Dios. No le vamos a pedir al Señor que nos rejuvenezca, aunque la palabra de Dios dice que nos va a rejuvenecer, pero ¿de qué está hablando? Espiritualmente, ¿verdad? Espiritualmente. Y hermanos
queridos, si vamos al Antiguo Testamento, yo les voy a hacer una semblanza breve del Antiguo Testamento. Dice que se desprende la revelación del bien y el mal y su significado para la vida. La salud es un estado de existencia expresado en términos que indican vigor y vida plena. El término shalom, más allá del saludo, dice que expresa la plenitud de la vida e integra los conceptos de paz, bienestar, salud, salvación, justicia y comunidad. Esto era lo que se expresaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De lo contrario, la enfermedad se describe con palabras que se derivan de la raíz hebrea HLH, se llama, que significa cansancio, falta de vitalidad, etc. En el Antiguo Testamento la enfermedad está íntimamente ligada con el pecado, ¿verdad? De ahí que viene que nosotros siempre, y nosotros lo creemos también, de la desobediencia de Adán, que cuando entra el pecado en el mundo, a través de la desobediencia de Adán, entra la muerte y también entran las enfermedades. Y ellos lo ligan, los hebreos, naturalmente, con el pecado. De hecho, de esta perspectiva se puede entender cómo la muerte de Adán y la muerte que se desató en el mundo como consecuencia del pecado y las oraciones de sanidad incluyen la confesión del pecado. Amén. Esto es en la antigüedad, ¿verdad? Y nosotros creemos también que Dios nos formó no para que nosotros estuviéramos enfermos, no para que nosotros padeciéramos, sino que Él nos formó, todos recuerdan, no voy a entrar en detalles, el huerto del Edén para tener comunidad y comunión con el hombre, ¿verdad? Él le dijo trabajar la tierra, fructificar, eso sí, nunca dijo que se acostara en una hamaca paraguaya a dormir y a descansar. Él hizo para que el hombre trabajara, ¿verdad? Que se mantuviera, se sostuviera, pero le daba todo. No tenía que depender de un patrón ni de nada, solamente la comunión con Él. Le dijo, del árbol de la vida no comerás. Muchos asocian de esto con la manzana, con él. Pero dice, el árbol de la vida no, del bien y del mal no comerás. Amén. Entonces, el hombre desobedeció, ¿verdad? Desobedeció. ¿Y qué pasó? Fue destituido del huerto del Edén. Y ahí todos sabemos lo que Dios le dijo, con el sudor de tu frente trabajarás, la mujer con dolores de parto, todas las cosas que acarreó el pecado, ¿verdad? Entonces ellos lo asocian siempre con el pecado. De hecho lo vemos, yo le voy a leer en el Salmo 38, 2:5, que todos conocemos de David, cuando cayó, lo que padeció. Entonces dice acá en el Salmo 38, mire lo que dice: Jehová, no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como cargas pesadas se han agravado sobre mí. Amén. Vieron que acá ora el rey David pidiendo perdón por su pecado. Él sabía que eso que le había venido, pero acá tenemos que diferenciar una cosa. ¿El rey David estaba enfermo? No, él se sentía que estaba en ese estado, ¿verdad? Que decía, se secan mis huesos, vio que Dios no castiga, vamos a decir, o sea, él se sentía espiritualmente de esa manera, como que se secaban sus huesos, la carne, y le pedía al Señor, dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, no me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Pero él no estaba enfermo, él gozaba de salud. Pero él sabía que el pecado que había hecho había separado la presencia de Dios de su vida. Y acá viene otra parte importante que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, después lo vamos a ver también, cuando nosotros nos separamos de la comunión de Dios, vienen problemas en nuestra
vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos sentimos? Como agobiados, como cansados, sin ganas de orar, y ahí sí pueden entrar enfermedades a nuestro cuerpo, ¿verdad? Tanto sea como la depresión, pueden venir ciertos problemas, ¿verdad? Por la falta de comunión con Dios. Porque la persona quizá ya no come, ya dice, bueno, al no orar se siente triste, vio que le entra todo un estado depresivo, que dice, voy al médico, pero nadie le puede sacar ese estado depresivo, solamente Dios. Amén. Y hermanos, también quería separar dos cosas. Ahora vamos a hablar del Nuevo Testamento, que sobre todas las cosas se destaca el ministerio de Jesús como primordial, también la sanidad. La sanidad de Dios demuestra su ministerio dando a conocer el reino de Dios, pero también sanaba a todos los que estaban enfermos. Era una de las manifestaciones que el Señor hacía, la sanidad. Y sanaba cualquier tipo de enfermedad. No había enfermedad para el Señor que no sanara. Y sanaba a todo el mundo. Y muchas veces confundimos lo espiritual con lo físico. Hay veces que tenemos que recurrir al médico, porque hay cosas que son de nuestro cuerpo que genera, o a veces parte de herencia, o problemas sanguíneos, o cosas que tenemos que ir al médico. No estoy diciendo que no vaya al médico, porque los médicos también fueron puestos por Dios. Pero hay problemas que derivan de nuestra comunión con Dios, de nuestro andar cristiano, que realmente nos enferman, hermanos, por no estar en comunión con Dios. Amén. Pero este es un tema que vamos a entrar ahora. Jesús, como le decía, en el Nuevo Testamento, me faltaba de la sanidad o la restauración en el Antiguo Testamento a la vida, siempre es la obra de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el que tiene la autoridad para sanarnos es Dios. Nosotros, por ejemplo, vamos al médico, ¿y quién está atrás del médico? ¿Quién levantó a un médico? ¿Quién puso un médico? Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros oramos por una persona que está internada? Señor, guía la mano de los médicos. Pero detrás de todo eso, el soberano es el Señor. El soberano es el Señor, es Él el que decide. Y puede estar en la mejor clínica, puede estar en el mejor lugar, que si Dios dice hasta acá llegaste, hasta acá llegaste. Entonces, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿quién tiene la autoridad para sanarnos o para decir, bueno, hasta acá llegaste? Es Dios, ¿verdad? Muchas veces, ahora lo pasamos en nuestra familia, estaban internados mi cuñado y la señora. Ahora la señora había quedado, Alicia había quedado con mi señora, que había ido a visitarla para salir un poco, y mi cuñado le tocó partir, ¿verdad? ¿Quién es el que determinó? ¿Fue error de los médicos? ¿Él tenía esposa? No, es Dios que dice, hasta aquí llegaste. Es Dios que dice, hasta acá. Yo recuerdo una vuelta, no sé cuántos se acuerdan, alguien que pasó en la Ciudad Vieja y cayó una maceta de un balcón, hermano. Justo pasó y lo mató al hombre. ¿Recuerdan alguno de una maceta? Justo pasó el hombre y lo mató. Fue culpa de la señora que había dejado la maceta. Era la hora de él. Y muchas veces decimos por qué aquel se salvó y por qué aquel no. Y bueno, porque era la hora. El soberano es Dios. El que sana es Dios. Los médicos están para ayudarnos. Pero el que sana y el que liberta es el Señor. Amén, hermanos. Y también dice, recuerden que también el Señor a veces puede permitir cierta enfermedad en nuestra vida por desobediencia. Acá sí recuerdan el rey Asa, cuando es condenado por una enfermedad que buscó primero a los médicos y eso no agradó a Dios. Eso está allí en Segunda de Crónicas 16:12. Segunda de Crónicas 16:12 dice así: mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado,
Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. ¿Vieron? Enfermó de los pies y no buscó a Dios, buscó a los médicos. ¿Qué tenemos acá en contrapartida de una cosa con la otra? Lo primero que tenemos que hacer cuando nos determinan una enfermedad, orar al Señor. ¿Verdad? Señor, ayúdame. Tú sabes que me vino esta enfermedad, me vino este problema, voy a orar al Señor. Después, por supuesto, la soberanía es del Señor. También influye todo. A veces, como yo le digo, que de ahí surge la pregunta, ¿por qué a aquel sí, por qué a mí no? Bueno, el Señor en su soberanía muchas veces sabe después lo que va a pasar. Él sanó a 10 leprosos, ¿recuerdan? ¿Cuántos vinieron a darle gracia? Uno. ¿Los demás habla la Biblia después de esos 9 leprosos que pasó? No, capaz que se olvidaron del Señor. Y capaz se perdieron. No dice la Biblia. Pero dice que uno solo volvió a agradecerle, se acordó de aquel que lo había sanado y volvió a agradecerle. Entonces el Señor sabe, en su omnisciencia también, porque todo lo sabe, lo que va a pasar después. Yo creo en el caso, por ejemplo, de mi cuñado, que mi otro concuñado le mandó una oración, él había escuchado, capaz que el Señor en su omnisciencia dijo, me lo voy a llevar. Porque él quizá ahí, en su último momento, él levantó su mirada al cielo, le pidió perdón al Señor, porque fue claro mi cuñado con la oración que le hizo hacer, y quizá el Señor se lo llevó. Capaz que él se sanaba y volvía a lo mismo, con su dureza de corazón. ¿Me entienden? Entonces usted nunca diga, ¿por qué a mí no? Señor, si es tu voluntad, sana. El Señor puede sanar cualquier enfermedad. Y aquí, como les decía, ahora sí nos metemos en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor dice que en el ministerio de Jesús, una de las cosas principales que Jesús hacía más de dar a conocer el reino de los cielos era sanidad. ¿Y sabe dónde lo vemos la primera parte? Cuando le responde a Juan el Bautista, cuando mandó a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Allí en San Mateo 11, 4 y 5 le responde Jesús. San Mateo 11, 4 y 5 vemos cómo Jesús le responde a los discípulos de Juan, que era una profecía que está en Isaías. Le leo desde el principio. Cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Amén. ¿Recuerdan de esta profecía que estaba en Isaías? Que había sido enviado a dar las buenas nuevas del Evangelio, a sanar los quebrantados, los enfermos, y aquí se cumple. Entonces Juan tuvo esa duda. Quiso quedar tranquilo como diciendo, ¿eres tú el que estábamos esperando o será otro el que ha de venir? Y el Señor estaba sanando, los sordos oían, los ciegos veían, resucitaba a los muertos. Díganle a Juan esto que él va a entender, porque Juan sin duda era un profeta, conocía, ¿verdad?, los antepasados. Entonces dice, esto es lo que dijo el profeta Isaías. Entonces, sin duda que Juan quedó tranquilo. Pero ahí vemos que el que interviene es Jesucristo en la sanidad. Y hermanos, esto
a diferencia del Antiguo Testamento, que el Señor nos dio potestad a nosotros, cuando Él fue ascendido a los cielos, aquellos que creen en mi nombre, estas señales seguirán. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos, sanarán, hollarán serpiones y escorpiones y serpientes y nada les hará daño. Amén. O sea que, ¿qué hacemos nosotros las cosas ahora? Todo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora Él nos dio ese nombre, mire qué privilegio, nos dio la potestad a nosotros de sanar enfermos. Usted dice, ¿yo sanar a un enfermo? Sí, usted. Si usted no cree, ¿qué le dijo el Señor a Marta? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Está a diferencia de esto, no lo quiero entreverar, está el don de sanidad. Que el Señor ha repartido dones. Pero cualquier persona que cree en el Señor y ora por otro, el Señor lo puede usar para que ese enfermo sea sanado. Amén. Y no precisa ser evangelista, no precisa tener el don de sanidad, sino que si usted se dispone en ese momento y cree que el Señor lo puede hacer, el Señor le puede sanar a ese enfermo que usted fue a orar. ¿Sabía usted? Sí. Amén. No sé a cuánto le ha pasado, si a alguno le ha pasado de Miriam, gloria a Dios. Dina también. A mí también me ha pasado. Cuando nosotros creemos que el Señor lo puede hacer, el Señor lo hace. Gloria a Jesús. ¿A quién? ¿A cualquiera? O sí. Si la persona también cree, es fundamental que la persona también crea que hay un Dios y que ese Dios lo puede sanar. Muchas veces muchos se aferran a los médicos y dicen, bueno, gracias a Dios estoy mejor. Y ahí juegan con un paralelismo. Se toman 10 medicamentos, uno para levantarse, uno para acostarse, uno para el dolor de la columna, otro para comer, otro para no sé cuánto. Gracias a Dios lo bárbaro. Sí, pero estás tomando 10 medicamentos. ¿Qué es lo que te hace bien, los medicamentos o el Señor? Entonces debemos de confiar, primeramente que nada, en la sanidad del Señor. El Señor quiere que su pueblo esté sano. Dice el Señor cuando en la cruz del Calvario, por mis llagas, fuimos sanados. Amén. Así que el Señor quiere la sanidad para nuestra vida. Entonces allí le contestó el Señor a los discípulos de Juan. Antes del sermón del monte, en Mateo 4:23, el Señor dice que, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Alguna enfermedad? Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire usted qué cosa, ¿no? Antes de ir al sermón del monte, el Señor dice que recorrió toda Galilea, pero enseñaba en la sinagoga. Porque Él vino, a los suyos vino, ¿verdad? Le enseñaba a los judíos. Pero después a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Después se extendió a los gentiles, que ahí gracias a Dios entramos nosotros. Pero Él vino al pueblo judío y recorría y dice que sanaba a todos los que estaban enfermos. Pero ¿qué es lo principal, hermano? Y que Jesús hacía. ¿La sanidad o la salvación? La salvación, ¿verdad? Y nosotros a veces decimos, por eso les quiero dejar claro, que aunque padezcamos alguna enfermedad, que aunque tengamos algún problema en el cuerpo, oremos al Señor. Vayamos al médico si tenemos que ir, pero lo principal, hermano, recordemos que es la salvación del alma. Que al Señor lo que le preocupa y a nosotros lo que nos tiene que preocupar es la salvación del alma. Quizás padecemos alguna enfermedad. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, dentro de eso también entran las enfermedades. Pero no por eso el Señor va a decir, bueno, nosotros decimos decreto, exijo, no sé, ¿qué le vamos a exigir al Señor nosotros, hermano? Señor, ten misericordia, si es tu voluntad, sana.
Amén. Esa es la manera que tenemos que pedirle al Señor. Y muchas veces ha pasado y lo han visto, como yo le digo a los campañeros, gente que va a las campañas, y doy gracias a Dios por los hermanos que tienen el ministerio de sanidad, como el hermano Carlos Anacondia, como el hermano Gigi Ávila, ¿se acuerdan? El hermano Gigi Ávila nunca fue al médico, ¿sabía? Jamás fue al médico. Él oraba y el Señor lo sanaba. Pero eso es, ojo, un don de fe y de sanidad. Él tenía el don y el Señor lo respaldaba. ¿Por qué? Porque él creía. Y después, el hermano Gigi Ávila también hacía sanidades en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero ¿cuánta gente recibió sanidad que está en la iglesia hoy? Virginia sí, también. Pero si miramos, estoy hablando a nivel de iglesia en general, está el promedio del Señor cuando sanó a los leprosos. De 10 volvió 1. Si no, las iglesias desbordarían. Las iglesias sana doctrina estoy hablando, ¿no? Desbordarían. El otro día estábamos hablando con los pastores de... No se preocupe, decían los hermanos, de las mega iglesias. Yo que tienen 50.000 miembros, tantos miembros, no se preocupe de eso, porque el Señor dice manada pequeña. Pero, y damos gracias a Dios por aquellos que tienen un ministerio. Esto no estamos hablando de que, ¿te acordás lo que estuvimos hablando un poco con los hermanos allí? Y nosotros, gracias a Dios, tenemos lo que el Señor nos dio. Amén. Y en lo que nos dio el Señor, hacemos la voluntad de Él. Y dentro de la voluntad de Él es que podamos sanar enfermos. Gloria a Dios. Como decía Miriam, que al principio leyó eso tan hermoso de cuando iban Pedro y Juan al templo a orar y estaba el paralítico allí, sentado. Y dice que le dijo que fijara en ellos los ojos. Pero después también le aclaró que no era por ellos que habían sido sanados, que habían sido sanados por el nombre del Señor. Cuidado con esto, de aquellos que se piensan que es por su idoneidad o por esto, la gloria del Señor no la comparte con nadie. Y ojo con tocar la gloria de Dios. El Señor es el soberano y Él es el que sana y Él es el que liberta y Él es el que nos sana. Amén. Gloria a Dios. Después allí en Juan 5:6, miren qué cosa tremenda, donde está, todos conocemos este pasaje, el paralítico de Betesda. Pero específicamente en el capítulo 5, verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Parece una tontería, ¿no? Hace mucho tiempo que estaba allí y Jesús le hace una pregunta: ¿quieres ser sano? Era obvio que ese hombre quería ser sano. Pero ¿sabe que hay mucha gente que no quiere ser sano? Estoy hablando físico y también espiritualmente. Hay muchas personas que físicamente prefieren estar así. ¿Sabe para qué? Para ser centro de atención, para dar lástima y para que todo lo rodee. Parece macabro, ¿no? Pero es así. Hay muchas personas que dicen: no quiero ser sano, no, prefiero estar así, o para que digan: ay, pobrecito, vengo, llama la atención, se arriman, lo miman, que este y que el otro. Entonces Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Y este hombre era paralítico. También está la parte espiritual. Muchas veces acarreamos una cosa que viene en nuestra vida espiritualmente y el Señor: me estás pidiendo perdón, me estás diciendo que te restaure, me estás diciendo que te use, pero ¿quieres ser sano o querés seguir arrastrando ese pecado? ¿Querés ser sano o querés seguir padeciendo lo que estás padeciendo? ¿No le ha pasado? Que muchas veces el Señor nos habla y nosotros decimos: bueno, Señor, ya va a venir el momento, mi carne es débil. Nos justificamos como locos delante del Señor, ¿verdad? Porque decimos: y es más fuerte que yo, y
y el diablo me tentó, pero no queremos ser sanos espiritualmente. A veces decimos, estoy bien, pero el Señor sabe que nos podría usar mucho más y nos podría servir más de nosotros si nosotros nos dejamos sanar espiritualmente. El Señor quiere que seamos sanos espiritualmente. Le preguntó a este hombre, ¿quiere ser sano? Y el Señor nos pregunta en esta noche, ¿quiere ser sano? Primeramente, para que el Señor nos sane, tenemos que estar dispuestos a que el Señor nos sane. Amén. Después en la parte física también, nosotros podemos decir, bueno, hace tanto tiempo que vengo pidiendo al Señor y nos venimos acostumbrando. Decimos, no, ya esto no tiene. Y el Señor dice, ¿ya te cansaste de pedir? ¿O estamos dudando dentro nuestro? ¿Será que el Señor me va a sanar de esto? Y dice que aquel que duda es como la onda del mar. Y eso a Dios no le agrada. Si nosotros le estamos pidiendo sanidad, quizás está tomando medicación, está tomando alguna cosa, ojo, no le estoy diciendo con esto, deje de tomar todo, que el Señor lo va a sanar. Eso tiene que ser un acto de fe. Hay muchas personas que han declarado, dan testimonio, dejé todos los medicamentos, a la semana está tomando de vuelta los medicamentos. Porque es un impulso de decir, bueno, voy a dar testimonio, voy a decir. De repente a veces el Señor lo sana sin darse cuenta. Quizá alguien toma medicación para dormir y ese día se olvidó de tomar la medicación para dormir y le cayó un sueño profundo. Al otro día se despierta y se da cuenta, pero yo ayer no tomé los medicamentos de dormir y me cayó un sueño profundo. Entonces, por fe, declara de repente que el Señor lo sanó. Y el Señor, si ve su fe, si ve que usted se dio cuenta que fue Él que lo sanó, el Señor lo va a sanar. ¿Se entiende, hermano? Amén. Gloria a Dios. También hay muchos que habían preguntado, o a veces preguntan, si las sanidades del Señor pueden. Le preguntaron, pero el Señor, a vos te había sanado de la vista, pero te veo que usás lente de vuelta. ¿Sabe que si nosotros también ahí entra la duda, o entra, por ejemplo, decir, bueno, me voy a probar, voy a continuamente probarme, voy a ver si esto y el otro, como que está probando el Señor y está negando la obra del Espíritu Santo. Si usted se declara sano, diga, ya quedé sano, ya dejo, si el Señor pasa una semana, o bueno, ya sin los lentes, la verdad que ahora veo bien, sin los lentes, no tengo. Ahora si usted se está probando continuamente, voy a ver hoy, a ver cómo ando, a ver si veo, me voy a poner los lentes, a ver. ¿Qué está haciendo? ¿Está dudando? ¿Está dudando si el Señor lo sanó o no? Entonces, si duda, ¿qué hace el Señor? Retira eso. La otra vuelta le preguntaron a un hermano que había tenido una emplomadura en los dientes, y dice, che, ¿te duraron las emplomaduras? Y por supuesto, si el Señor me sanó a través del evangelista, de Juan Carlos Díaz. Dice que fue al dentista, porque también para dar testimonio hay veces que hay que comprobar las cosas realmente. Dice que fue a un dentista, el dentista le dijo, ¿quién te hizo estos dientes? No le dijo nada, ¿no? Dice, me los arreglaron. Dice, porque este material no es oro, no es plata, no sé, a ningún metal. Y estaban perfectamente los moldes. Bueno, los que vamos al dentista sabemos todo lo que padecemos y nos queda incómodo, a veces cuando tenemos que hacer una cosa, otra. Y estaba perfectamente hecho. Y le preguntaba, ¿todavía seguís con los dientes? Y claro, si el Señor me los sanó. Y seguía con la emplomadura todavía. Pero esa hermana no había dudado. Esa hermana dijo, el Señor se miró, fue al dentista, está perfectamente emplomado, dijo, ya me quedo con esto y nunca más. El Señor no quita lo que nos da, al no ser que nosotros dudemos y digamos, la verdad que no sé, me está doliendo otro poco la pierna, o me está... No. Si el Señor nos sanó, nos sanó. ¿Siempre sana el Señor? No. A veces no. Como le decía, en su soberanía, ¿sabe por qué no? El apóstol Pablo, tenemos el ejemplo, que él le pidió 3 veces que le sacara el aguijón. Dice que supuestamente, algunos dicen que era en la vista, otros porque no veía muy bien,
otros dicen que eran las piernas, pero tenía un aguijón en la carne. Y le pidió 3 veces al Señor que se lo sacara. ¿Y para qué era que el Señor no se lo sacaba? Para que Él no se enalteciera, ¿verdad? Y a veces el Señor nos deja algo en nuestra vida para que recordemos, mira que no sos vos el que estás haciendo la obra, soy yo. Vos sos un ser humano, vos sos hombre. Yo soy Dios, pero vos sos hombre. Y podés padecer. Contaban los hermanos, yo no estuve en esa campaña, creo que fue la primera campaña que vino a Anacondia al Cilindro, que, bueno, dice que era una cosa tremenda, en los ómnibus se manifestaban, era, bueno, la gloria de Dios se manifestó, como lo sigue haciendo ahora a través del hermano, porque a pesar de sus años, el hermano sigue haciendo la obra de Dios, un hermano fiel, ahí tiene un hombre que no se derivó ni a diestra ni a siniestra, sigue camino del Señor y el Señor lo sigue usando, con su voz raspada, a ti te digo, Piedad. Y hermanos, el Señor se manifestaba. Y saben que contaba el hermano Washington Fernández, que estaba de largador de los ómnibus, y dice que cuando estaba en los ómnibus, la gente se manifestaba, solamente de escuchar la voz. Y en el medio de la campaña, se recuerdan, una de las principales cosas de él también era las emplomaduras de los dientes, aparte de otras cosas. En el medio de la campaña le vino un dolor de dientes. Y lo tuvo que, de día, dice que pasó, y los pastores oraban por él y todo. Bueno, cuando llega la noche que él tenía que predicar, el Señor lo sanó. Pero ¿qué le mostró? Como diciendo, mira que te puede tocar a vos también. No te pienses que sos vos, el Señor lo iba a seguir usando y lo sanó, pero estuvo todo el día, dice, enloquecido de una muerte. Y él había sanado un montón a través del Señor, ¿verdad? Pero el Señor muchas veces dice, nos deja alguna cosita para decir, no te pienses que sos vos el que, soy yo el que me voy a glorificar en tu vida. Amén. Gloria a Jesús. Y hermanos, en San Lucas 17:15, para ir terminando, tendríamos que hablar un montón, pero acá es lo que le decía hoy, ¿vieron? Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y él le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No le dijo sanado, Salvado. te ha salvado. O sea que, hermanos, yo lo que quiero hacer énfasis en cada persona que quizás esté mirando, que clame a Dios, que le pida a Dios, igual que nosotros, por cada uno que tiene una enfermedad, que clame al Señor, que no deje de ir al médico si es necesario, pero lo principal, hermano, es la salvación del alma. El Señor dijo, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácalo. Mejor es entrar en el reino de los cielos sin un ojo, que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hermanos, debemos de preocuparnos hoy por hoy de nuestra salvación, pero siga pidiendo por su sanidad. Amén. Como el Señor también nos enseñó en el Padre Nuestro a pedir por el pan nuestro de cada día tú sigues pidiendo por tu sanidad. Y el Señor va a ver que no des mal, y sin duda que si tú crees y estás alineado con el Señor te va a sanar. O te va a dar quizá más años de vida, pero Él es el soberano. No pienses que porque quizás fuiste a una campaña o estás en la iglesia y no fuiste sanado, el Señor te ha despreciado. No, de ninguna manera. El Señor quiere tu sanidad. Pero lo principal, recuerda, es la salvación del alma. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a orar en esta hora por aquellos hermanos que están enfermos,
Tenemos el caso de la hermana Mabel Mion, que está con su columna. Ella le hicieron, vio los médicos, varias cosas. Y hay veces que el Señor, ¿sabe cuándo obra? Cuando la ciencia ya dice, no hay más nada para hacer. El Señor ahí entra y dice, yo lo puedo hacer. Y cuando la persona dice, ya estoy desesperado, ya no tengo más nada para hacer, es quizá cuando realmente clama al Señor por esa sanidad que necesita. Así que yo te invito a ponerte de pie. Tenemos dos pedidos de oración, pastor. Sí. Ana Ramondino pide oración por una niña con un tumor en la cabeza. Amén. Y María de Rosario, una amiga, pide por el trabajo, problemas laborales. Problemas laborales. Amén. Oración por esas cosas. Gloria a Dios. Mañana, primera hora, Julio, para la madre de la hermana Carmen, la van a operar, tiene allí unos cálculos que tienen que sacarle porque no está pudiendo hacer de esto. Y bueno, así que pido oración para fortalecer a la hermana y para la madre que el Señor esté guiando allí. Amén. Gloria a Dios. Vieron que hay pedidos por sanidad. La hermana Chola también. Vamos a estar orando por la hermana Chola. Vieron que hay pedidos de sanidad. Y hemos recibido testimonios también. La hermana Nancy había pedido por un niño, Juanchi creo que era, que se acuerdan. Bueno, que nos daban esperanza por él. Bueno, ahora como que se está recuperando para poderlo intervenir, ¿es así? Estuvimos orando por el hermano. ¿Y el Señor qué hizo? Revirtió la situación. La hermana Nina, ¿se acuerdan? Nos daba esperanza por ella. Oramos, el Señor revirtió la situación. El sábado pasado estuvo la hermana Nina. Gloria a Dios. Varios hermanos han recibido sanidad. Así que en esta noche tú puedes recibir sanidad allí donde estás también. Ana, también por ese pedido de oración. Vamos a inclinar nuestros rostros y a pedirle al Todopoderoso, a nuestro sanador, nuestro ayudador, el médico de médicos, que esté obrando en las vidas, que esté tocando. Él también es el dueño del oro, de la plata, y el Señor abre también fuentes de trabajo. Padre buen Dios, en esta hora, Dios mío, he predicado tu palabra, Señor. Espero que hayan comprendido que tú eres nuestro sanador, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, cada cuerpo enfermo, no importa la enfermedad, como se llame, que tú estés tocando, recorriendo los cuerpos enfermos, Señor. En el nombre de Jesús, reprendemos toda enfermedad, Señor, todo aquello que no provenga de ti, Señor amado, en el nombre de Jesús, ese nombre que sobre todo nombre, que tiene autoridad, que tiene poder para sanar, como lo hiciste en la antigüedad, Señor, tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos, Señor. Tu poder no ha menguado, Señor, tú sigues con tu mano extendida para sanar a tu pueblo, Dios mío. Por eso te pido a los hermanos que están aquí, que tienen alguna enfermedad, que estés tocando, recorriendo, Señor, cada órgano enfermo, Dios mío, restaurando en el nombre de Jesús, Dios mío. Que puedan, Señor, dejar esa medicación por fe, Dios mío, en el nombre de Jesús. Tú puedes hacerlo, tú puedes sanar, tú puedes restaurar, Señor. Te pedimos, Señor, por los pedidos de oración que los hermanos dijeron, Dios mío, tú los conoces también, como los que están en este canasto, Dios mío, bendiciones que los hermanos han puesto por familiares, por niños, por jóvenes, por ancianos, por aquellos que padecen enfermedades graves, Dios mío, en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad, Señor, para esos cuerpos, Señor. No te exigimos nada, Señor, sino te pedimos misericordia, Dios mío. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. También te pedimos por las fuentes de trabajo, que tú estés dando fuentes de trabajo a tus hijos, a aquel necesitado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Tú tienes la autoridad, tú tienes el poder. En ti confiamos y en ti descansamos, Señor. Y dejamos todas las cosas en tus manos, sabiendo que vas a obrar tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos. Amén, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Y de mi parte será hasta miércoles. Las hermanas creo que nos van a despedir con una alabanza y después el hermano Roque da los saludos. Amén. Gloria a Jesús, aleluya.
Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, bendiciones hermanos, otra hermosa tarde sirviendo al Señor desde Cristo Vive en Palme Olmos. El pastor estuvo orando por las necesidades, sus hermanos me habían pedido oración y queremos saludar a aquellos que siempre están con nosotros a través de cada una de las transmisiones. Por ejemplo, el hermano Fabián Noguera que nos estaba saludando desde La Piedra, es anciano de La Piedra, la hermana Teresa Fresenga que estaba muy interesada en el tema sanidad hoy, Mabel Nión, que nos estaba escuchando, la hermana Olga Estela Pereira, que nos envía sus saludos desde Montevideo, Luis Sosta y el hermano Washington Drogo. Sabemos también que estamos siendo retransmitidos, hoy no estaban en directo, pero sí lo hacen después los hermanos de la 106.3 Power Z Radio de Las Piedras. Están en directo. Bueno, bendiciones hermanos entonces, y Dios mediante nos volvemos a encontrar el próximo sábado a partir de la hora 17:30 con otro programa de Cristo Vive en Palme Olmos.